Son muchas las personas que han alcanzado salvación por fe al recibir al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Pero ¿cuántas veces podemos ver que esa fe se resquebraja por falta de conocimientos doctrinales? Y aquí vamos a mencionar dos factores negativos que se interponen para que un creyente no pueda crecer espiritualmente. Y en primer lugar están los creyentes conformistas, que creen que con el hecho de haber recibido a Cristo ya todo está solucionado y no necesitan aprender porque ya son salvos. En segundo lugar, tenemos algunos pastores que se oponen tajantemente a las enseñanzas teológicas que se imparten en los institutos bíblicos porque no las consideran necesarias, y algunos hasta se atreven a decir que esas enseñanzas son del diablo, y se apoyan en el pasaje bíblico de primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 27, donde el apóstol dice que si tenemos la unción, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Pero esto está escrito por causa de las doctrinas torcidas que abundan en nuestro medio, para que no nos dejemos engañar por ellos, según nos dice el versículo anterior de primera de Juan 2:26. Por ejemplo, si en su camino se le atraviesa uno de esos que se hacen llamar testigos de Jehová, un mormón, un adventista, con respecto a salvación y a doctrina bíblica, ¿qué tendrían que enseñarnos a nosotros esas personas? Usted y yo no necesitamos que esta gente nos vengan a adoctrinar, porque nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, y por causa de tener esta unción, estamos en la capacidad de aprender de un maestro bíblico a quien el Señor haya capacitado con altos conocimientos de la Escritura para enseñar también a otros. Nos preguntamos que cómo se cumpliría el mandato que dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19, de id y haced discípulos a todas las naciones, si no hubieran maestros para formar esos discípulos. Es por esta razón que con la ayuda del Señor nos proponemos desarrollar un breve y sencillo estudio sobre teología bíblica, y que Él mismo sea de gran ayuda para fortalecer la fe de aquellos que sinceramente desean conocer más del Señor. En primer lugar diremos que hay algunas palabras muy comunes en el lenguaje cristiano, pero que no aparecen en la Escritura. He aquí algunas de ellas: el rapto, el calvario, añadidura, danza en el espíritu, esfuérzate que yo te ayudaré, lanzar la primera piedra, soy Pentecostés, Dios le bendiga, la Trinidad, etc. Todas estas frases no aparecen en la Biblia, y aunque parezca raro, pero ni siquiera la palabra Biblia aparece en la Biblia, porque esta palabra, con la cual se identifica las Sagradas Escrituras, al igual que la palabra Trinidad, son términos meramente teológicos, y la palabra teología también tenemos que reconocer que no es una palabra bíblica, más bien tenemos que aceptarla como una ciencia. La palabra teología se forma de dos palabras griegas, theos y logos. La palabra theos, la vamos a deletrear T-H-E-O-S, quiere decir Dios. Los griegos le atribuían este nombre a Zeus, un dios mitológico, y Zeus era considerado como el padre de todos los dioses en la mitología griega. En Egipto y Roma se le conocía como el dios Júpiter. La segunda palabra es logos, que quiere decir discurso, palabra o razón. Estas dos palabras, theos y logos, unidas entre sí y traducidas al castellano, forman la palabra teología, la cual da a conocer la existencia de Dios, lo mismo que sus atributos y sus obras. En el mundo hay muchas ciencias, las cuales el hombre ha desarrollado para adquirir conocimientos. Algunas han traído bien a la humanidad, otras han traído desgracias. Pero dentro de todas esas ciencias, solamente nos interesan por el momento dos de ellas, y son la filosofía y la teología. Ambas tienen mucho que enseñar, porque sus objetivos son opuestos, no contrastan y chocan entre sí. Vienen siendo algo así como la luz con las tinieblas, como la carne y el espíritu,
como el aceite y el agua que jamás podrán mezclarse. La filosofía es una ciencia que nació en Grecia, la cual exalta los valores humanos e ignora totalmente a Dios. Para los filósofos, el hombre tiene el poder para vivir y para sobrevivir. Según el filósofo Aristóteles, la solución para los problemas de la vida es llegar a conocerse a uno mismo. El filósofo Zoroastro dice que hay que usar el poder de la voluntad para ser un vencedor. El filósofo Carlos Darwin dice que los que sean más capacitados, estos son los que vivirán. Pero Cristo les dice a todos estos filósofos: separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15 y versículo 5. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con los filósofos atenienses, los cuales rechazaron el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Libro de los Hechos capítulo 17, versículos 16 al 32. Por eso cuando Pablo escribe a los colosenses, nos exhorta a que no vayamos a caer en la trampa de las huecas filosofías. Colosenses 2, versículo 8. Por su parte, la teología es la ciencia que exalta a Dios, que proclama su soberanía, su eternidad, su santidad, su justicia, su poder, su creatividad y todas sus obras. Y al mismo tiempo, la teología destrona al hombre de su pedestal filosófico, de su grandeza y su soberbia, y lo lanza al polvo de la tierra, y le da el deshonroso título de miserable pecador, tal como sucedió con Saulo de Tarso en su loca carrera hacia Damasco, que antes de su conversión era un hombre prepotente, con grandes influencias políticas y religiosas, con mucho talento humano, pero enemigo de Dios. Después de su conversión, el mismo apóstol se colocó como el primero en la lista de todos los pecadores. Primera epístola a Timoteo 1, versículo 15. Ahora vamos a conocer algunas ramas teológicas de lo que encierra en sí la teología. Y tenemos en primer lugar la teología bíblica, que estudia el desarrollo de la revelación de todos los libros que forman la Escritura. Segundo, la teología dogmática, que es el estudio de los credos y los escritos de los padres de la Iglesia. Tercero, teología sistemática, que es un estudio en forma continuada de los libros de la Biblia por su orden, capítulo por capítulo, y si es posible hasta versículo por versículo. Cuarto, teología histórica, que estudia la vida de la Iglesia desde su inicio en Jerusalén hasta nuestros días. Y quinto, la teología exegética, que estudia los idiomas originales en que fue escrita la Biblia, como ser el hebreo, el arameo y el griego, que fue escrito precisamente el Nuevo Testamento. Sexto, tenemos la teología pastoral, que trata sobre la disciplina, las responsabilidades, deberes y derechos del pastor. Séptimo, la teología práctica, que es aplicada para los creyentes que no tienen o tienen poca preparación docente. Algunos no saben leer ni escribir, pero si honestamente han recibido a Cristo en su corazón por fe, son salvos. Lo importante de conocer es que todos los creyentes tenemos teología, aun los que no creen en ella. Si algún hermano dice que no cree en la teología, pues precisamente que esa es su teología, no creer en ella. Y ahora vamos a hablar sobre la teología bíblica, que a su vez encierra las ramas de la hermenéutica y homilética, también la oratoria y las evidencias cristianas. Estas cuatro enseñanzas son la base fundamental de la teología bíblica. Y ahora viene esta pregunta: ¿qué es hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia que enseña a interpretar correctamente los textos bíblicos. Una cosa es bueno explicar, y es que la Biblia, considerada a sí misma como más cortante que una espada de dos filos, según Hebreos 4:12, el creyente debe de saberla manejar, porque así como le puede dar la vida, también le puede dar la muerte. Ejemplos: el fuego es de gran utilidad para la vida humana, pero si la persona se descuida, le puede causar un incendio,
y le puede producir grandes pérdidas, incluso hasta vidas humanas. Lo mismo puede suceder con el agua y otros elementos que hay que saberlos manejar para que no nos vayan a producir desgracias, sino que nos produzcan bendición. La palabra de Dios no lo es menos, y podríamos decir que es mucho más peligrosa si no se sabe interpretar correctamente. Esa es la razón por la cual han salido tantas doctrinas presentando sus errores como si fueran verdades, porque no han tenido una correcta interpretación de los textos bíblicos. Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Son muchos los que han escudriñado las Escrituras y jamás encontraron allí vida eterna. Los escribas y los fariseos eran expertos en manejar el Antiguo Testamento, pero jamás pudieron estas personas ver allí en esas páginas, no pudieron ver a Cristo, ni en la ley, ni en los profetas, ni en los salmos. Lucas 24:44. Y por no interpretar correctamente las Escrituras, murieron sin salvación. Cierta vez, un intérprete de la ley le preguntó al Señor Jesucristo que qué tenía que hacer para tener la vida eterna. Cristo se sorprende de que este hombre le haga esta pregunta, porque es intérprete de la ley, y el Señor le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas capítulo 10 versículos 25 y 26. Esta frase quiere decir: ¿cómo interpretas tú la ley? Y aquí cabe explicar algo muy importante, y es que una cosa es leer la Biblia, otra cosa es escudriñarla, otra cosa es interpretarla, y lo más importante del caso es interpretarla bien, porque desgraciadamente algunos la interpretaron mal y hoy andan más perdidos que cualquier otro perdido. Y por supuesto que algunos que interpretaron mal la Escritura se murieron y se condenaron para siempre por no haber entendido bien lo que el Señor tiene en su santa palabra. Por eso consideramos de mucha necesidad un estudio teológico para los creyentes. La hermenéutica enseña a los predicadores a escoger los textos para sus mensajes, según sea la ocasión que se presente. Cuando no existe una hermenéutica, lo que aparece para el predicador es una ensalada de versículos de principio a fin. A veces empieza hablando sobre la familia, luego hablamos de la crucifixión, después nos pasamos a la marca de la bestia y terminamos el sermón hablando de los diezmos. En esta forma no se puede edificar una iglesia. La teología nos muestra diferentes clases de mensajes, por ejemplo, mensajes doctrinales, mensajes ocasionales, geográficos, históricos, proféticos, mensajes para bodas y mensajes para darlos en la velatoria de un muerto, etc. Si se usa una buena hermenéutica y el predicador está lleno del Espíritu Santo, estamos seguros que la congregación va a disfrutar de un buen banquete. Algunas veces encontramos algunos textos que aparentemente están inconclusos, pero el complemento lo encontramos en otro capítulo o en otro libro de la Biblia. Ejemplos: en Proverbios 14:32 dice que por su maldad será lanzado el impío. En este versículo no dice dónde será lanzado, pero la hermenéutica nos conduce hasta Apocalipsis 20:15, donde Juan completa la parte inconclusa de Salomón y nos dice que los impíos serán lanzados al lago de fuego. También en Proverbios 26 Salomón pregunta que quién encontrará al hombre perfecto, al hombre de verdad. Usando la hermenéutica logramos un enlace en Juan 19:5 y dice así: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. El hombre por quien pregunta Salomón que quién lo hallará, Pilato responde y dice: he aquí el hombre. Notemos que Pilato no dijo: he aquí un hombre, porque entonces el enlace no encaja. Pilato dijo: he aquí el hombre, y presentó a Cristo a la multitud. Continuaremos. En este estudio vamos a considerar a la teología como el arma más poderosa para combatir el error. Cristo le dijo a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29.
Son muchos los que leen la Biblia, pero no todos la entienden. También son muchos los que creen en Dios, pero no conocen a Dios. En todas las épocas han habido gran cantidad de teólogos, pero algunos de ellos no han sido salvos, porque aquí es bueno aclarar que no son los altos conocimientos teológicos los que salvan. Recordemos que la teología no es una salvación, sino una ciencia. Para que un teólogo pueda ser salvo, tiene que vivir un cristianismo puro, porque la misma ciencia de la teología enseña que solamente por medio del sacrificio expiatorio de Cristo se puede obtener el perdón de los pecados, y obedeciendo sus mandamientos se puede obtener salvación y vida eterna. Por supuesto que en la Biblia vamos a encontrar algunas cosas muy difíciles de entender, principalmente algunas epístolas de Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda epístola de Pedro 3, versículos 15 y 16. Pedro se refiere a las otras escrituras como el Antiguo Testamento, y que muchos interpretan mal para su propia perdición. Y es aquí donde se necesita emplear la hermenéutica para obtener una buena interpretación bíblica. A veces encontramos algún texto que aparentemente se contradice con otro texto, y vamos a poner un ejemplo, y es en el caso de la salvación por fe, tal como la presenta Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, donde se nos dice que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí se explica que la fe es suficiente sin necesidad de las obras. Sin embargo, Santiago nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:14. Luego nos dice en el versículo 20 que la fe sin obras es muerta. Usando la hermenéutica, nos vamos a dar cuenta que las dos epístolas están prácticamente bien escritas. Lo que Pablo dice es que para ser salvo no se necesitan obras, porque Dios no las necesita. Aquí Pablo trata sobre la conversión de un pecador. Santiago, por su parte, trata con esta misma persona, pero ya convertida. La fe que habla Santiago no es para salvación, sino de alguien que ya es salvo y vive por fe. Y la fe, dijéramos que es acción. Una fe muerta es comparada a un objeto que una persona compra, pero jamás lo usa. Entre las muchas doctrinas erradas que abundan en nuestro medio, vamos a mencionar una, que sus seguidores bautizan solamente en el nombre de Jesús, amparándose en la orden del apóstol Pedro en Hechos 2:38. Si nos trasladamos a Mateo 28:19, encontramos que el Señor Jesucristo ordena bautizar a los creyentes en el nombre de la Trinidad. El apóstol Pedro solamente menciona el nombre de Jesucristo. Si analizamos estos dos textos con una mente carnal y natural, vamos a encontrar error y contradicción, pero no hay tal cosa si el Espíritu Santo nos guía con una buena hermenéutica. Y este aparente problema se resuelve de la siguiente manera. La palabra clave para el bautismo en agua es el nombre. Pedro lo usa una sola vez para mencionar a Cristo, y el Señor Jesucristo usa el nombre una sola vez también. Fijémonos bien en esto. Si Cristo hubiese dicho, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, aquí sí hubiera un error bíblico, si lo comparamos con la orden de Pedro en Hechos 2:38. Pero Cristo dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos que el Señor solamente una vez menciona la palabra nombre, porque la palabra nombre abarca a la Trinidad, o sea, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora vamos a tomar algunas definiciones con respecto al tema que estamos tratando y diremos que la teología es una ciencia. En este caso, un hombre puede ser teólogo sin ser cristiano. Sin embargo, el cristianismo puro es vida. En este caso, un hombre puede ser salvo sin conocer mucha teología. La moralidad por su parte es una ley, pero no garantiza salvación a nadie.
Recordemos que el joven rico le dijo a Cristo que él guardaba los mandamientos de la ley. Mateo 19, versículos 17 al 20. Este joven rico era el ejemplo de la moralidad, sin embargo, no era salvo. La adoración es un arte cuando la persona aprende a adorar, pero se convierte en un privilegio cuando adoramos a Dios. Y aquí cabe explicar que hay personas que adoran, pero no al Dios verdadero, sino a dioses falsos. Para el caso, los musulmanes son expertos adoradores, pero no adoran al Dios que los creó a ellos. Ellos adoran a un Dios falso llamado Alá. Para ellos, adorar es un arte, pero no es un privilegio. Las Escrituras muestran claramente que a Dios solamente se le puede conocer a través de Cristo. Desgraciadamente son millones de personas que buscan a Dios por otros medios. La teología enseña que Dios se ha revelado al hombre de tres formas. Primero, a través de la naturaleza. Toda persona racional tiene que entender que todo lo que existe es porque hay alguien que lo ha creado, y ese alguien tiene que ser Dios. La teoría darwinista nos dice que el hombre desciende del mono, y no puede ser aceptada esta teoría por una persona que actúe con una mente racional. Oigamos la declaración que nos da el apóstol Pablo conforme a la revelación de Dios por medio de la naturaleza. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, versículo 20. Más adelante Pablo nos dice que a través de las cosas hechas, o sea de la naturaleza, los hombres han conocido a Dios, pero no le dieron gloria, antes bien cambiaron a Dios por la criatura. Romanos 1, versículos 21 al 23. Pero si algunos no quisieron conocer a Dios a través de las cosas hechas, ahora Dios se revela en esta segunda forma, y es a través de la Escritura. La Biblia es un libro que contiene toda la revelación de Dios para que los hombres puedan conocer a Dios. Los profetas antiguos tuvieron la revelación de Dios, la cual fue escrita en tablas de piedra o pergaminos, y se conservaron como testimonio de que Dios había hablado. Los judíos fueron los encargados de recibir, guardar y preservar esta palabra, tal como lo dice Pablo en Romanos 3, versículos 1 y 2. El versículo 3 dice que algunos fueron incrédulos, no creyeron en Dios, aún teniendo la palabra de Dios en sus manos. Y aquí es donde podemos ver una gran crisis espiritual en el hombre, porque en las dos formas en que Dios se ha revelado, el hombre no ha detectado su presencia. Pero viene la tercera, y es cuando Dios se revela por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero desgraciadamente, son millones de personas en el mundo que ni en esta tercera forma han querido conocer a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 18, se nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y Cristo mismo declara que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. La epístola a los Hebreos comienza con la siguiente declaración: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Por otra parte, la teología nos enseña que la redención del hombre, realizada por Cristo en la cruz, quedó totalmente terminada cuando el Señor dijo, consumado es. Juan 19, versículo 30. Sin embargo, la revelación quedó inconclusa, o sea que Cristo no dio toda la doctrina que la iglesia iba a necesitar. Él lo dijo claramente en Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es por esta razón
que el Señor escogió al apóstol Pablo para que escribiera la mayor parte de las epístolas, que junto con las epístolas de Pedro, Juan, Santiago y Judas, y también el libro de los Hebreos, servirían para completar la doctrina que ya el Señor les había prometido que iban a recibir por el Espíritu. Esto quiere decir que Cristo continuaría con su ministerio de enseñanza aún después de resucitado y ascendido al cielo. Pablo decía que el evangelio que él predicaba no era según hombre, ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Ahora vamos a tratar con toda la Escritura, esto es, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la vamos a definir en tres términos que son, primero, revelación, que quiere decir descubrir algo que no se conocía. Segundo, inspiración, que quiere decir comunicar lo que ya se ha descubierto. Y tercero, iluminación, que quiere decir entender lo que se está comunicando. Estos tres términos tienen que ir entrelazados forzosamente, aunque no es considerado necesario que un solo creyente pueda ser acreedor a estas tres definiciones, y vamos a mencionar algo muy importante. Aquí tenemos un ejemplo. Los profetas, todos ellos tuvieron revelación y también tuvieron inspiración, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, nos dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Pero es necesario aclarar que no todos los profetas tuvieron iluminación, o sea que no entendieron lo que ellos mismos escribieron, tal como lo dice el apóstol Pedro, que los profetas de la antigua ley, a ellos se les reveló de la salvación que Dios iba a dar al mundo, pero no fueron iluminados para conocer al Salvador, que en este caso era Cristo Jesús, y escudriñaron para saber quién iba a ser esa persona, pero no lo consiguieron, porque esa iluminación estaba reservada en forma exclusiva para la iglesia cristiana. Primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículos 10 al 12. Ahí tenemos esta enseñanza que los profetas quisieron indagar quién era esa persona de quien ellos escribían, pero la iluminación no llegó a ellos y no conocieron que escribían de Cristo. Ahora veamos estas tres definiciones compartidas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y versículo 1 al versículo 4, encontramos inspiración en el escritor Lucas, pero no hay revelación en esos 4 versículos primeros que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Pero ahí encontramos algo muy importante que está el apóstol Lucas trabajando diligentemente para formar ese Evangelio. En primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículos 10 y 11, encontramos inspiración sin iluminación. En el libro de Apocalipsis encontramos en el capítulo 1 del versículo 1 al 11 revelación con inspiración, esto es, con el apóstol Juan en la isla de Patmos. Y también vamos a tener revelación con inspiración, tenemos ahí más adelante, pero encontramos poca iluminación para el apóstol Juan, porque gran parte de la escritura del libro de Apocalipsis se escribe a través de simbolismos, o sea que muchas cosas que Juan escribió no las entendió él mismo. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene revelación, inspiración e iluminación. En primera epístola de los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si la iglesia en este tiempo tiene la palabra revelada e inspirada, procuremos recibir iluminación para poder entenderla. Si el Espíritu Santo no brinda iluminación al creyente para entender la palabra de Dios, la Biblia será solamente un poco de papel en sus manos. Aclaramos que la iluminación no es para revelar nuevas verdades,
sino para dar entendimiento sobre verdades que ya han sido reveladas. Continuaremos. Y continuando con nuestro estudio sobre teología, vamos a hablar de las figuras literarias que aparecen en la Biblia, y que no solamente es bueno, sino necesario que todo pastor conozca, también los líderes y todo aquel hermano que desee conocer más a fondo los textos bíblicos. A continuación presentamos una lista de estas figuras y después daremos su significado. En primer lugar tenemos la metáfora, la paradoja, la metonimia, la sinecdoque, la ironía, la hipérbole, la apóstrofe, la personificación, el eufemismo, el antropomorfismo, los tipos, los símbolos, los símil, las parábolas, las alegorías, las fábulas, los enigmas, el proverbio, los modismos hebraicos, etc. Recordemos que una buena interpretación de los textos bíblicos ayudará al cristiano a vivir una vida más entregada a Dios. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, Juan 5:39. Y ahora vamos a analizar esta figura de la metáfora. La metáfora indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Ejemplo, Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, Mateo 5:14, o vosotros sois la sal de la tierra, Mateo 5:13. Literalmente hablando, ningún cristiano es luz ni es sal, porque aún el más santo de los cristianos necesitará luz material para alumbrarse donde está oscuro, y también necesitará sal material para sazonar sus comidas. Pero hablando en metáfora, sí se puede aceptar la frase, porque la expresión vosotros sois la luz del mundo quiere decir, vosotros que lleváis el mensaje del Evangelio, sois como una luz para el mundo. Otra metáfora encontramos en Génesis capítulo 15 y versículo 1, cuando Jehová le dice a Abraham que él es su escudo. Literalmente hablando, Dios no es un escudo, Dios es espíritu, nos dice Juan 4:24, pero la metáfora indica que Dios va a proteger a Abraham como si éste tuviera un escudo al frente. En la Escritura vamos a encontrar una gran cantidad de metáforas, pero mencionaremos una más y la encontramos en Isaías capítulo 3 y versículo 15 y citamos, ¿qué pensáis vosotros que majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Claro está que en forma literal, los gobiernos no oprimen al pueblo a golpes, ni muelen la cara de los pobres como si se tratara de meterlos en un trapiche. La metáfora de majar y moler al pueblo significa apretarlo con los impuestos o con los famosos paquetazos, como se les conoce en Honduras. Isaías 3:15. Ahora veamos qué es metonimia. Metonimia es el uso de una palabra en lugar de otra. Ejemplo, en Génesis capítulo 6 versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí podemos notar que literalmente la carne de los contemporáneos de Noé, la carne física, no estaba corrompida, sino que el pecado había rebasado la copa, y la frase que habían corrompido su camino sobre la tierra significa que esta gente vivía sin ley. Podíamos pensar que peor que los animales. La figura literaria, o sea en este caso la metonimia, desaparecería si Génesis capítulo 6 y versículo 12 dijera, y miró Dios la tierra, y he aquí que había demasiado pecado, porque toda persona se había apartado de lo bueno, y vivían sin ley y sin moral. Tal vez aquí podemos notar que usted mismo puede notar con ese versículo que la metonimia desaparece, porque aquí se habla ya en una forma clara y no hay esa figura. También hay metonimia en Primera de Juan capítulo 1 versículo 7,
cuando dice el apóstol que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La figura de la metonimia desapareciera si eliminamos la palabra luz. Si el versículo dijera, si andamos en santidad, en justicia y en amor, como Dios es santo, justo y bueno, entonces podemos tener comunión unos con otros. Ahí ya no hay metonimia. Otra metonimia encontramos en Proverbios capítulo 23 y versículo 23 que dice, compra la verdad y no la vendas. Aquí se usa una palabra por otra. Literalmente todos sabemos que la verdad no se compra con dinero. Y también es cierto que al tenerla no se puede vender. Lo que Salomón nos quiere decir es que si queremos tener la verdad, paguemos el precio de la obediencia. Y cuando la tengamos, no vayamos a cometer el fatal error de apartarnos de ella. Cristo hace desaparecer la figura literaria de la metonimia cuando dice claramente, refiriéndose a este mismo caso, y conoceréis la verdad. Ya Cristo no dice que hay que comprar la verdad, sino y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Ahora vamos a conocer qué es una sinecdoque. La sinecdoque aparece cuando en el pasaje bíblico se apunta una parte por el todo o el todo por una parte. Ejemplo, el apóstol Pablo cita las palabras del Señor Jesucristo referente a la cena de la Pascua y dice en 1 Corintios 11:27, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, todos sabemos que la copa no se bebe, sino que sirve para beber en ella. Y también cuando Pablo dice, el que bebiere esta copa, no se refiere a que una sola persona se la va a beber toda esa copa. Aquí la enseñanza apunta el todo por una parte. El todo es la copa llena, la parte es el poquito que cada creyente va a tomar. 1 Corintios 11:27. En Lucas capítulo 2 versículo 1 encontramos que Augusto César promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado, o sea, censado. Los que conocen de historia saben que no todo el mundo estaba bajo el dominio de Augusto en ese tiempo. Y aquí vemos el todo por una parte. La frase todo el mundo indica el todo, y la parte corresponde a los territorios conquistados por Roma. Lucas capítulo 2 versículo 1. Ahora veamos la sinecdoque aplicada al revés. En Éxodo capítulo 4 versículo 12, Jehová le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Es natural que Dios no va a estar solamente con la boca de Moisés, sino con todo su ser. Pero la frase, estaré con tu boca, lo abarca todo. O sea que aquí vemos una parte por el todo. Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Aquí la casa representa toda la familia de Josué, una parte por el todo. También tenemos una sinecdoque en Ezequiel 3:17, cuando Dios le dice al profeta, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Aquí tenemos una parte por el todo. La casa es la parte que representa a todas las casas donde viven los israelitas y por consiguiente a toda la nación de Israel. Ezequiel 3, versículo 17. Ahora vamos a explicar qué es una ironía. La ironía es la expresión de una idea expresada en sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Se puede considerar como una burla o un reproche. Vamos a tener como ejemplo que cuando los amigos de Job, en vez de consolarlo a causa de que tenía aquella grave enfermedad, aquella plaga que ya todos conocemos, estos amigos, en vez de consolarlo, lo acusan de que por causa de su pecado es que le ha venido ese gran mal, y le dedican unos tremendos discursos. Job les dice, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Job capítulo 12, versículo 2. Lo que Job les dice en son de burla es que el día que ellos se mueran, se habrán acabado todos los sabios, porque ellos son los únicos. Más adelante en Job capítulo 13 y versículo 4,
Job les habla al revés y les dice que ya no son sabios, sino que son médicos nulos. El apóstol Pablo, resentido con los corintios, les dice en forma irónica: como soy astuto, os prendí por engaño. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 12 y versículo 16. Cuando Pablo dijo esta frase, podríamos pensar que se encontraba, como decimos, con un nudo en la garganta. Pero en el siguiente versículo reacciona y dice: ¿acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 16 y 17. Cuando Jehová le describe a Job la grandeza del universo y las maravillas que hay en la tierra y cómo fue creado todo, da a conocer la ignorancia de Job y le dice Dios en forma irónica a Job: tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Job, capítulo 38, versículo 21. En el libro Primero de Reyes, capítulo 18 y versículo 27, encontramos las palabras irónicas que Elías les dirige a los sacerdotes de Baal, y citamos: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Elías sabía que Baal era una estatua muerta, pero en su burla lo presenta como si tuviera vida. A esto se le llama una ironía. Ahora veamos qué es una hipérbole. La palabra hipérbole significa tirar más allá, o sea, exagerar las palabras y las ideas. Tienen el ánimo, por supuesto, de mentir o engañar. Ejemplos: Moisés relata en Deuteronomios capítulo 1 y versículo 28 lo que los espías vieron en la tierra de los gigantes, los hijos de Anac. Su reporte era que las ciudades donde habitaban estos gigantes eran amuralladas hasta el cielo. Aquí hay una hipérbole donde se da a entender que las murallas eran altas, pero que llegaban hasta el cielo. Por supuesto que era una exageración. En Génesis capítulo 15 y versículo 5, encontramos que Jehová le dijo a Abraham: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Tal vez Dios no está diciendo que según la cantidad de estrellas que hay en el universo, así va a ser la cantidad de judíos que habrían en la tierra, pero sí está demostrando que la descendencia de Abraham iba a ser muy grande. Génesis 15:5. En Hechos 27:34, el apóstol Pablo alienta a los soldados y a los presos que junto con él van hacia Roma en un barco que no ofrece mucha seguridad, y les dice: por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno perecerá. Podíamos pensar que de las 276 personas que iban en ese barco, según Hechos 27:37, podían haberse peinado esa mañana, algunos de ellos, y algunos cabellos podían venirse en el peine. Pero las palabras de Pablo no se enfocan a la pérdida de un pelo, sino a la completa seguridad que Dios les iba a dar a todos los que iban en el viaje, por lo menos en lo que respecta a la seguridad física, porque la nave fue destruida por la fuerte tempestad, pero nadie pereció, porque todos llegaron nadando a la isla de Malta. Hechos, capítulo 28, versículo 1. En nuestro medio ambiente usamos muchas hipérboles, o sea que exageramos en las conversaciones. Cuando el estadio se llena de gente, o hay fiesta en una casa, a menudo se oye decir: no cabía uno más, aunque quepan 20 todavía. Otros van más allá y dicen: estaba tan lleno que no cabía ni una aguja. En nuestra enseñanza diremos que por muy lleno que esté el salón, siempre van a caber más de 1 millón de agujas allá adentro. A algunas personas se les oye decir que los frijoles están por las nubes, pero literalmente hablando, usted nunca busque frijoles en las nubes. La frase no es más que una exageración para dar a conocer que los productos han subido de precio o están caros. Los periodistas nos dan la información y dicen: habían miles de personas en la concentración, aunque hablando honestamente no habían ni 100. Las exageraciones dentro de la teología se les conoce como hipérboles. Continuaremos.
Y siguiendo con las figuras literarias que encontramos en la Biblia, y después de haber analizado anteriormente lo que es una metáfora, metonimia, sinecdoque, ironía, hipérbole, ahora vamos a pasar a la apóstrofe. La apóstrofe se presenta cuando las palabras son dirigidas a personas ausentes o muertas, o también a objetos que no tienen vida. Ejemplos: en el libro 2 de Samuel, capítulo 18 y versículo 33, encontramos al rey David cuando recibe noticias de la muerte de su hijo Absalón, que lloró en su habitación y dijo: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, que me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Aquí David habla con su hijo, pero Absalón ya está muerto, y con todo y eso, el cadáver de Absalón está bien lejos de donde se encontraba David. A esto se le llama una apóstrofe. Esta misma figura la encontramos en Mateo capítulo 23 versículos 37 al 39, cuando nuestro Señor Jesucristo le habla a la ciudad de Jerusalén y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Es natural que al hablarle a la ciudad se está refiriendo a los habitantes de ella. En Marcos 4 versículo 39, el Señor usa una apóstrofe cuando se dirige al mar y al viento y le dice: calla, enmudece. Todos sabemos que tanto el mar como el viento son elementos de la naturaleza que dentro de la lógica y de lo normal no están sujetos a las palabras humanas para poder controlarlos. Pero el Señor usa la expresión de la palabra no para que el viento y el mar la oigan, porque ellos no tienen oídos, sino para que la oigan los asustados discípulos y reconozcan su autoridad y su fe sea aumentada. También encontramos apóstrofes en Isaías capítulo 1 y versículo 2 y citamos: Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Aquí se refiere que tanto los seres celestiales como toda la raza humana tienen que oír la voz de Dios. En el juicio del 6º sello de Apocalipsis, los pecadores hablarán a los montes y a las piedras. Apocalipsis 6:16. En 1 Corintios 15:55 se le habla a la muerte y a la sepultura. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si usted sigue escudriñando la Escritura, va a encontrar gran cantidad de esta misma figura que es la apóstrofe. Ahora vamos a analizar qué es un eufemismo. El eufemismo consiste en expresar con suavidad o decoro una idea que podría ofender a segundas o a terceras personas. La Biblia contiene gran cantidad de eufemismos. Ejemplo: la frase tener relaciones sexuales parece que suena un poco pesado al oído del oyente. Por eso la Biblia usa la palabra conocer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4:1. La frase conoció o se llegó a ella abunda en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos el caso de José y María. Mateo nos dice que José no conoció a su esposa hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Mateo 1, versículo 25. En este pasaje encontramos un eufemismo. La mujer de Potifar, al invitar a José, usó la frase duerme conmigo. Génesis 39:7. Otras versiones de la Biblia dicen acuéstate conmigo, pero aún así siempre hay eufemismo en las dos interpretaciones. En nuestro diario vivir también se usan los eufemismos, como hacer las necesidades. La visita a veces en una casa dice me presta el baño. En el área rural es voy al monte. Y cuando algún enfermo no da señales de que va a vivir, o sea que se encuentra agonizando, los amigos o parientes usan esta frase: por cualquier cosa me avisas. Esta frase de por cualquier cosa es la mejor que se puede usar, porque suena muy pesado decir si fulano se muere, me avisas. Posiblemente usted
usa algunos eufemismos más en sus conversaciones. Y ahora analizamos qué es una paradoja. La paradoja aparece cuando se expresan verdades aparentemente contradictorias en una sola oración. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote conjuró a Cristo para que confesara si él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26, versículos 63 y 64. La paradoja consiste en que el Señor confiesa que Él es el Hijo de Dios, pero a continuación declara que Él es el Hijo del Hombre. Dijimos que aquí hay una paradoja, pero no hay contradicción, porque Cristo ostenta los dos títulos, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. En Juan capítulo 6, versículos 51 y 52 encontramos otra paradoja, cuando Cristo dice: yo soy el pan que vino del cielo. Luego nos dice que el pan es su carne, y que todo aquel que quiera ser salvo tiene que comer su carne y beber su sangre. Los ignorantes judíos se espantaron con esta declaración y dijeron: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Le recomendamos que estudie bien la Biblia, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento va a encontrar usted muchas paradojas. Y ahora vamos a analizar qué es una personificación. Esta figura la encontramos cuando se le atribuye vida a las plantas o cosas. Ejemplo, en Isaías 55, versículo 12, se habla de la alegría de la vegetación como si fueran personas, por causa de que los predicadores llevan la palabra de Dios, y dice el texto: porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Por su parte, el sabio Salomón personifica a la sabiduría como si fuera una persona humana y dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Proverbios 1:20. En Isaías 14, versículo 8, los cipreses y los cedros proclaman su alegría, porque los madereros no les han metido la sierra. Y por cuanto Dios ha redimido a Israel, se ordena a los cielos, a las profundidades de la tierra, a los montes y todo árbol del bosque, que griten con júbilo y que se desborden en alabanzas. Isaías 44, versículo 23. Ahora vamos a estudiar la fábula, la cual no abunda mucho en la Biblia, y las principales las tenemos en el libro de Jueces. La fábula es una narración de algo que sucede en el mundo irracional y que se emplean para enseñar una lección moral, o como dijéramos, una moraleja. Explicamos que las fábulas son más abundantes en la literatura secular que en la Biblia, por la razón que la fábula enseña una verdad terrenal, contrario a la parábola, que enseña verdades celestiales. La fábula es diferente a la personificación, porque la personificación se atribuye a seres irracionales y a elementos sin vida. En la fábula, lo irracional cobra vida y habla por sí misma, tal como sucede en el libro de Jueces, capítulo 9, de los versículos 8 al 15, donde se lleva una gran conferencia entre los árboles del bosque, y ahí podemos encontrar al olivo, a la vid, a la higuera y también a la zarza, hablando como si fueran seres humanos, para elegir quién va a gobernar sobre ellos. En segundo libro de Reyes, capítulo 14 y versículo 9, encontramos también otra fábula, donde el cardo le envía un mensaje al cedro que está en el Líbano. Hoy le llamaríamos a esto un mensaje en clave, y se trata del rey Amasías, rey de Judá, representado por el cardo, que le envía a decir a Joás, rey de Israel, que venga a cierto lugar para que se vean las caras. Joás representa al cardo, y en este caso es Joás quien envía el mensaje, y le dice que no venga a encontrarse con él porque las fieras lo van a despedazar. Pero Amasías no entendió el mensaje y se lanzó a la batalla, y en Bet-Semes se vieron las caras con Joás, y éste lo tomó prisionero.
Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículos 9 al 12. Ahora pasamos a la figura literaria que es el antropomorfismo, que son dos palabras griegas unidas. La primera es antropos, que quiere decir hombre, y morfes, que quiere decir forma. Juntas quieren decir en forma de hombre. Y esta figura se emplea para hablar de Dios en su relación con el hombre, como si Dios fuera una persona humana. En este caso, un hombre. La Biblia abunda en ejemplos con respecto a esta figura, y mencionaremos a los hechiceros de Faraón, que cuando Dios envió la plaga de los piojos a Egipto, ellos con sus encantamientos no pudieron hacer piojos, y dijeron, dedo de Dios es este. En Proverbios capítulo 22, versículo 12, encontramos que los ojos de Jehová velan por la ciencia. En Isaías 59, versículo 1, encontramos la mano y el oído de Dios. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. En Isaías 66, versículo 1, se habla que el trono de Dios está en el cielo y sus pies descansan sobre la tierra. El profeta Nahum nos dice que las nubes son el polvo de los pies de Dios. Nahum capítulo 1, versículo 3. En Éxodo capítulo 33, versículo 11, se nos dice que Moisés hablaba con Jehová cara a cara. En Isaías 1:14 se dice que Dios tiene alma. En Hechos 13:22 se nos dice que tiene corazón y que también tiene memoria. Y en el Salmo 42:9 el salmista deja ver como si a Dios se le ha olvidado algo muy importante. En Génesis capítulo 18 y versículo 21, Moisés nos quiere dar a entender como si Dios necesita ver para saber algo, y es conforme al juicio de Sodoma y Gomorra. Y vamos a citar este pasaje, y dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En Éxodo 33:20 se nos presenta a Dios como si tuviera rostro humano, y también como si tuviera espaldas, y como si tuviera mano. Y citamos cuando Dios le habla a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Libro de Éxodo capítulo 33, versículos 20 al 23. En Isaías 40, versículo 12, se nos dice que Dios midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos los midió con la palma de su mano, y con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¡Qué maravilloso es todo esto de veras! Recordemos que la palabra de Dios nos declara en una forma categórica que Dios no es hombre. Nos dice Números 23:19. Dios es espíritu, dice Juan 4:24. Pero Él es tan bueno que en su relación con el ser humano se coloca en una posición como si realmente Él fuera una persona humana, porque de otra manera resultaría muy difícil entenderlo y conocerlo. Y para concluir con esta primera parte de este estudio de teología, diremos que Dios no solamente se presenta a través de esta figura de antropomorfismo, sino que se manifiesta en forma no de figura, sino literalmente cuando Él se hizo carne y entró al mundo en la divina persona del Señor Jesucristo. Cristo le dijo al discípulo Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Si a usted se le ha hecho un poco difícil entender el significado de las figuras literarias que hemos expuesto anteriormente, no se preocupe, y diga como dijo un predicador, yo no tengo mucha teología, la única teología que yo conozco es saber que Dios me ama y yo le amo a Él. Si el Señor nos permite, continuaremos con el segundo estudio sobre teología. Dios le bendiga.